asistente por unirse a esta reunión. Bueno, doctor Rosell, muchas gracias por la invitación y por sus palabras de bienvenida. Gracias a todos los que están conectados. La idea, como comentaba el doctor Rosell, esta es una de las actividades que le hemos apostado desde CIFACA y es básicamente relacionarnos también con los capítulos y consejos de falla cardíaca de las diferentes sociedades de cardiología de Latinoamérica que están afiliadas a la Sociedad Interamericana de Cardiología. Entonces, en el día de hoy, me va a acompañar entonces en la parte de la coordinación la doctora Erika María Martínez, como lo mencionó el doctor Rosell. Y voy aquí a compartir el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Es transición al alta en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Se está viendo la presentación? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Ok. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema de actualidad del día a día, como es la transición al alta del paciente con insuficiencia cardíaca. Sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca, su principal complicación, unos principales efectos adversos que presentamos es las rehospitalizaciones repetidas y es tan importante ese manejo del paciente durante la hospitalización para prevenir nuevas hospitalizaciones. Entonces, en el día de hoy, nos va a acompañar los panelistas la doctora Amada Álvarez San Gabriel, quien es médica cardióloga, especialista en urgencias cardiovasculares, en insuficiencia cardíaca, trasplante, es la coordinadora de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México. La doctora Gina González Robledo, también cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca, coordinadora de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y era secretaria del Consejo de Cardiología de la CIA. También está el doctor Alexander Romero, quien es médico especialista en cardiología del Hospital Santo Tomás, coordinador del capítulo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Panameña de Cardiología y vocal de CIFACA. Y el doctor Walter Alarco, también especialista en cardiología, en insuficiencia cardíaca, jefe del servicio de cardiología del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR en Lima y también miembro y vocal del Consejo Ejecutivo de CIFACA. Como pueden ver, tenemos unos panelistas de toda Latinoamérica. Esa es la idea de estas actividades, ¿no? Conocer las diferentes opiniones y con respecto a los diferentes casos que se pueden manejar en toda Latinoamérica. Entonces, Erika María, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, en verdad que sí, por parte del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Es un gusto que estemos trabajando de esta forma, que estemos uniendo esos lazos latinoamericanos para definitivamente trabajar en pro de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y justamente empezar el día de hoy, Alex, ¿por qué seguir hablando de insuficiencia cardíaca? ¿Por qué estar reunidos acá? ¿Y por qué hablar de este tema que cada día genera más interés? Sabemos cómo, a pesar de la inclusión de muchas terapias y terapias que han venido a cambiar el curso natural o de la historia natural de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, definitivamente las tasas de mortalidad siguen siendo altas. ¿Por qué puede ser esto, Alex? Entonces, sabemos que definitivamente la insuficiencia cardíaca son los problemas principales que afecta a la población adulta, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, y sabemos que la prevalencia es alrededor del 2,3% de la población adulta. Sabemos que también que esta prevalencia es mayor en los pacientes que tienen mayor o igual a 70 años, llegando a ser casi del 10%, y el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en los pacientes adultos durante toda la vida son alrededor de un 30 a 40%. Pero ¿qué sabemos en América Latina? Se calcula que hay más de 6,5 millones de personas en esta Latinoamérica y como vamos a observar, quiero mostrar aquí esta parte de la mortalidad a un año. Y definitivamente la mortalidad sigue presentándose en una forma alta a pesar de los diferentes avances que hemos tenido en los métodos diagnósticos y en el tratamiento. Y como podemos observar, en Latinoamérica esta mortalidad puede oscilar entre un 21 y un 33% al primer año. Esto pues habla del gran problema que tenemos con respecto a esta entidad. Revisiones a nivel de Latinoamérica, no hay muchas, pero esta, por ejemplo, es un metaanálisis, una revisión sistemática de datos a nivel de Latinoamérica en la cuales se escogieron algunos estudios clínicos sobre todo de Sudamérica y Centroamérica, y en el cual se puede ver que la incidencia es alrededor de 199 por 100.000 personas al año, la prevalencia alrededor de 1%,
las tasas de hospitalizaciones a 90 días fue alrededor del 33%, a 6 meses del 28% y a un año a 30%, que está muy acorde con el gráfico que les mostraba anteriormente. Con respecto a los días de hospitalización, digamos que en la hospitalización en cuidados intensivos casi 7 días, en urgencias 8 días, eso dependerá pues, del sistema de cada institución, y en general la hospitalización por insuficiencia cardíaca en sala general está alrededor de casi 12 días, lo cual habla pues de un problema muy importante en nuestros servicios de salud. A nivel de Colombia tenemos el registro colombiano de falla cardíaca, Recolfaca, en la cual se han hecho ya 2 fases y está la tercera fase en este momento ya próxima a culminar. Se han publicado casi 12 estudios con respecto a la información de este registro Recolfaca. Estas fueron las 2 primeras publicaciones que hablaban sobre los datos iniciales. Y este registro en sus primeras 2 fases incluyó 2.528 pacientes de 60 instituciones participantes en Colombia. Y como datos generales podemos observar que, al igual que las estadísticas que nos han mostrado los otros registros, el 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca son pluripatológicos, o sea que tienen más de 3 comorbilidades. Las más principales son hipertensión arterial, enfermedad coronaria, dislipidemia, diabetes mellitus y fibrilación auricular. Los principales síntomas y signos por los cuales consultamos nuestros pacientes, alrededor de un 80% era por disnea, seguido por edema en miembros inferiores, disnea paroxística nocturna, dolor torácico y palpitaciones, pero al igual que los otros registros, el principal síntoma sigue siendo la disnea de esfuerzo. Y con respecto a la etiología, las principales causas de esta insuficiencia cardíaca en Colombia es alrededor del 43% de origen isquémico, seguido de hipertensiva, valvular y taquicardiomiopatía. Con respecto a las clases funcionales, la mayoría de sus pacientes que fueron incluidos en este estudio están en clase funcional 2 y están en un estadio C de la insuficiencia cardíaca. Entonces, podemos ver que definitivamente es un problema que sigue presentándose a pesar de los avances que hemos tenido. Seguimos teniendo gran cantidad de hospitalizaciones y por eso es la razón estamos reunidos aquí esta noche. Definitivamente, Alex, y es que los pacientes con insuficiencia cardíaca siguen creciendo en el mundo, siguen creciendo, seguimos viendo, y justamente Recolfaca nos los muestra, cómo son pacientes de todas las edades, sin distinción de raza, de género, y por eso la importancia, como tú lo acabas de decir. Pero también es importante porque ver las tasas de hospitalización también vienen aumentando. Siguiente. Y miren. Y miren justamente en este estudio en el cual se evalúa cuáles fueron esas tendencias de hospitalización en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esta era la pregunta que se hacían. Siguiente. Vemos cómo entonces se tomaron 8.274.000 admisiones por insuficiencia cardíaca desde enero de 2010 hasta diciembre del 2017. Llama la atención que desde el 2010 hasta el 2014, más o menos la tendencia de hospitalización y de rehospitalización era muy similar. Sin embargo, desen cuenta ustedes como en pantalla ven que los pacientes a partir, o las tendencias a partir del 2014 han venido en aumento. Y esto llama la atención porque es que justamente a partir del 2014 empezamos a tener terapias que vienen también a cambiar la historia natural de la insuficiencia cardíaca. La pregunta sería, ¿será que antes del 2014 los diagnósticos eran diferentes? Justamente los pacientes con insuficiencia cardíaca se hospitalizaban, obviamente por insuficiencia, pero tenían otro diagnóstico, porque para mí no es totalmente claro el por qué van en tasas de aumento, si claramente vemos que las medicamentos y todo lo que tenemos, todo el arsenal de terapia, pues obviamente ha ido mejorando. Todos conocemos esta gráfica y es la historia natural de la insuficiencia cardíaca y cómo por cada hospitalización que tiene el paciente aumentan las tasas de mortalidad. Vemos cómo cada hospitalización trae un decremento de lo que es la función cardíaca, trae un aumento de la progresión de la enfermedad y claramente el paciente se va a morir más rápidamente. Muy bien, siguiente. Vemos entonces en este estudio 7.599 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, en los cuales se evaluaba cuál era la mortalidad y las tasas de rehospitalización. Y encontramos entonces cómo los pacientes durante los primeros 30 días definitivamente eran donde tenían las mayores tasas tanto de hospitalización como mortalidad.
Por eso, la idea de que nos reuniéramos el día de hoy para que miráramos qué estrategias podíamos utilizar para disminuir la mortalidad en este periodo de tiempo. Siguiente. Y es que definitivamente el problema no es el problema es la actitud que nosotros tengamos frente al problema. ¿Y por qué decimos esto? Porque es importante ver a cada una de las hospitalizaciones, si bien es cierto que hemos dicho que obviamente por cada hospitalización la mortalidad aumenta, debemos ver la hospitalización como una oportunidad para iniciar terapias o una oportunidad para titularlas. Y por eso el día de hoy, junto con Alex, hemos entonces traído un caso clínico que queremos presentarles a ustedes y que vamos a debatir con algunas conductas que se tomaron. Siguiente. Tenemos entonces a nuestra paciente del día de hoy, Doña Rosa. Doña Rosa es una paciente con insuficiencia cardíaca de origen isquémico, quien ingresa en el contexto de una descompensación. Está con aumento de la disnea, con edemas, con ortopnea, con vendopnea y la paciente ingresa a la unidad de cuidados coronarios. Siguiente. Este es el manejo farmacológico con el que venía nuestra paciente. Tenía doble antiagregación, enalapril 10 miligramos cada 12 horas. Estaba con bisoprolol 1.25, espironolactona 25 miligramos día y furosemida 40 miligramos al día. Siguiente. Lo primero que se hizo entonces cuando se hospitalizó fue suspenderle la furosemida oral e iniciarle la furosemida endovenosa, 20 miligramos cada 6 horas. Siguiente. Siguiente. Y vemos cómo esta paciente, pues estos eran los signos que tenía. 90-60 y una frecuencia cardíaca de 90. Con esto se decidió entonces titular el bisoprolol a 5 miligramos al día, dado que la frecuencia cardíaca estaba por encima de los límites que están establecidos. Recordemos que el objetivo de la frecuencia cardíaca en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca es por debajo de 70 y ojalá, según el estudio Strong, por debajo de pues, 60, 58 si el paciente lo tolera. Pero aquí empieza la primera pregunta, Alex, si te parece, porque alguien lo cuestionó. ¿Cómo así que este paciente que está en una fase aguda, vamos a titularle el beta bloqueador? Sí, exactamente, Erika María. Queríamos aquí empezar a abrir la discusión con nuestros panelistas y quisiera preguntarle al doctor Alexander Romero, ¿qué opina, por ejemplo, de la titulación, de continuar ese beta bloqueador en ese paciente con insuficiencia cardíaca descompensado? ¿Qué había hecho usted? ¿Está de acuerdo con esa conducta? ¿Qué tal? Bueno, en realidad el momento apropiado para poder titular el betabloqueador es siempre que el paciente se encuentre libre de congestión y eso es una de las grandes preguntas que tenemos dependiendo de desde qué herramientas empezamos a utilizar, si solamente nos vamos al análisis de la historia clínica, de la evolución, o también nos apoyamos de estudios de imagen como el ultrasonido pulmonar. Pero lo importante aquí es que siempre, como muy bien Erika ha mencionado, siempre en una hospitalización hay que verla como una oportunidad. A mí me parece que en este caso probablemente haberle aumentado el bisoprolol de una manera tan rápida, pues puede ser de alguna manera contraproducente. Y a mí me hubiese gustado, no sé, alguno de los demás compañeros panelistas podrán aportar. Me hubiese gustado tal vez en ese momento, si la presión no me permite subir la dosis del beta bloqueador, combinar el beta bloqueador con ivabradina. Ok, gracias, Alexander. ¿Qué opina Gina con respecto al manejo del beta bloqueador en esa fase hospitalaria? Bueno, aquí en este caso, yo pienso que es importante ver cuál es la causa de la descompensación de esta paciente. Me parece que, pues, dado el tratamiento que trae, probablemente no se trata de un debut de insuficiencia cardíaca, sino que se ha descompensado y siempre un elemento clave es identificar cuál es la causa de esa descompensación. Es muy frecuente que los pacientes con un escenario clínico como el que ella muestra tengan fibrilación auricular y allí sería uno
de los escenarios donde la titulación del betabloqueo podría estar siendo una prioridad antes de la descongestión. Yo coincido con Alexander en que pues me gustaría primero descongestionar esta paciente y si quiero agregar en ese momento alguna medicación para controlar la frecuencia cardíaca, lo cual también es un punto importante, pues se puede hacer con mucha seguridad en el paciente en sinusal con ivabradina. No me queda claro, este punto en el que estamos hablando es el día del ingreso de la paciente cuando llega con 90-60. Ya la paciente se había iniciado el manejo de descongestión, ya tenía 24 horas cuando se tituló el betabloqueador. Ok. ¿Alguna otra opinión por parte de Amada o de Walter? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, en la premisa es que es una paciente que venía tomando un beta bloqueador y por tanto está claro que si el paciente solamente tiene congestión y no está asociado a un bajo gasto, definitivamente debe continuar con el beta bloqueador y no suspenderlo. Esa quizás es también el primero de los mensajes. El segundo, y quizás ahí concuerdo con Alex, llama la atención la titulación del 1.25 que tomaba directamente a 5, ¿no? Definitivamente el paciente tiene que haber estado primero descongestionado, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación multiparamétrica para saber que no hay una congestión significativa en el paciente. Y definitivamente, pues, si es que hemos procedido en hacer esta titulación hasta 5 miligramos, sería importante tener las características del paciente también, como lo dice Gina, ¿no? Si es un paciente, qué tan baja está la fracción de eyección, si hay una insuficiencia mitral asociada, si hay una disfunción de ventrículo derecho, como para de repente ser un poco más cautos. Pero en el fondo creo yo de que definitivamente la idea era mantener el beta bloqueador y que si se puede durante la evolución titular a una dosis mayor sería lo más conveniente. Amada, ¿qué otra opción tendríamos para controlar la respuesta ventricular en este caso, en la frecuencia cardíaca? Gracias, gracias por la invitación. Escuché la respuesta completa em, pero, a ver, estamos en el contexto de un paciente agudizado, hospitalizado. Entonces vamos a empezar la fase de descongestión. La estrategia de cambiar diuréticos orales a intravenosos, desde luego que es correcta. Y si el paciente tiene una frecuencia cardíaca alta, recordemos que la taquicardia es un mecanismo compensatorio de la insuficiencia cardíaca. Muchos estudios nos marcan que la estrategia del manejo de los betabloqueadores en el contexto de agudización es mantenerlos y en condiciones muy específicas quitarlos, que sería el paciente con choque cardiogénico, desde luego, o con edema agudo de pulmón. Sin embargo, no es el caso del paciente. Entonces, la estrategia de subir el beta bloqueador a la alza no me parecería una conducta pues adecuada porque podríamos incluso descompensar más al paciente. Mm, Perdón, venía manejando. ¿La frecuencia cardíaca en cuánto estaba ahora? 90. 90. 90. Ok. Yo creo que podemos, digamos, sopesar la frecuencia cardíaca sin necesidad de subir el betabloqueador. A medida que el paciente o avancemos en la descongestión del paciente, la frecuencia cardíaca eventualmente bajará en las siguientes 24 o 48 horas. Ujú. Alexander, ¿qué opinas de utilizar ibaradina o betametildigocina en este grupo de pacientes para controlar la frecuencia cardíaca? Bueno, en realidad a mí me gustaría antes de considerar la digoxina, a menos que exista fibrilación auricular, es la función ventricular. Me gustaría saber si esta paciente es preservada o es una paciente ya con fracción de expulsión reducida. No, Porque en ese es sentido, una paciente con una
fracción de eyección del 35%, una falla cardíaca de origen isquémico con FEBI reducida, una FEBI del 35%. Perfecto. Bueno, realmente ahí de las opciones que pues, acaba de mencionar mi tocayo Alex, tendríamos que considerar si con la titulación tenemos algún impedimento de llevarla, ya sea por hipotensión, porque el bisoprolol, a pesar de que lo utilizamos realmente para control de frecuencia, sí tiene un efecto sobre la presión arterial, tendríamos que tener pues esa observación de poder intentar subir lo más que se pueda sin amputarle la presión sistólica. Ya hay muchos estudios que se menciona que la presión sistólica en un parámetro cerca de 110, los pacientes que tienen una presión menos de 110, pues tienen una mayor complicación, ya sea de mortalidad intrahospitalaria o rehospitalización. Entonces, digo, si está en 90, 60, yo me inclinaría más, considerando esa fracción de expulsión en 35, en usar la digoxina, aunque no hay mucha información relacionada a la digoxina en cuanto a resultados post-alta, que la ivabradina. La ivabradina lo único que me podría reducir sería la frecuencia cardíaca y la rehospitalización, pero la digoxina sí nos está aportando de alguna forma un inotropismo, digamos, para en este caso mejorar un poquito el tema de la congestión, a menos que ya al momento de entrada se le hubiese iniciado un inotrópico, lo cual no está dentro de la lista, así que asumo que no se dio tratamiento inotrópico, sino solamente diurético para manejo de la congestión. Ok, sí, digamos que esa paciente eh, ya en esta fase, pues ya iba con la fase de descongestión. Digamos que ahí la parte del uso de beta-digosina sí es un poco más controversial, sobre todo cuando está en ritmo sinusal, ¿no? En ese caso, probablemente mantener el beta bloqueador sea la mejor opción para mantener la frecuencia cardíaca. No sé, Erika María, ¿qué nos puedes decir con respecto a la evidencia del uso del beta bloqueador en la fase hospitalaria? Claro que sí, y miren que básicamente hemos hablado de continuar el beta bloqueador en la fase aguda. Y es que recordemos muy bien el Optimize, en el cual se tomaron 2.373 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, y en los cuales, siguiente Alex, por favor, encontrábamos entonces como el 56% de los pacientes que entraban y que estaban tomando beta bloqueadores se les continuaba. El 26,6% de los pacientes que debutaban, ¿cierto? Que hacían un cuadro agudo y que no estaban tomando beta bloqueador, se les iniciaba. Pero miren lo que encontramos, que al 3,3% de los pacientes que ingresaban en un contexto de descompensación de una insuficiencia cardíaca aguda y que venían tomando beta bloqueador, no se les iniciaba, perdón, se les retiraba el tratamiento, y al 12,8% de estos pacientes que entraban agudamente, a este 12,8 lo que se hacía era que no se les iniciaba. Entonces, ¿cuál era el resultado de este estudio? El resultado, pues, era más que evidente que los pacientes a los cuales se les retiró el beta bloqueador y no se les inició el beta bloqueador en esta fase aguda, tuvieron mayores tasas de hospitalización y mortalidad. Y los mejores resultados estuvieron en los pacientes a los cuales se les iniciaba o a los cuales, por el contrario, se les mantenía y no se les retiraba. Siguiente, por favor. La conclusión es básicamente del Optimize. Siguiente, Alecita. Las conclusiones del Optimize es que se deben mantener los beta bloqueadores adrenérgicos en los pacientes hospitalizados con descompensación de falla cardíaca. Los resultados fueron consistentes en todos los grupos y definitivamente los beta bloqueadores fueron bien tolerados en todo como terapia en este tipo de pacientes. Bueno, muy bien, entonces sigamos con nuestra paciente. Nuestra paciente empieza a mejorar, sigue mejorando, sigue descongestionándose, disminuyendo los edemas. Lo que ya empezamos a hacer aquí y vimos cómo la frecuencia cardíaca bajó a 70, la presión arterial mejoró
a 160 y entonces se considera y se plantea suspender el enalapril e iniciar el sacubitril valsartán. Entonces, la idea fue suspender el enalapril por 36 horas, siguiente, Alex, e iniciar el sacubitril valsartán, 50 miligramos, una de las dosis más bajas, cada 12 horas. A su vez, también entonces se le inició el inhibidor SGLT2. Siguiente. Un momentico, la doctora Amada tiene la mano levantada, es que no la veo acá. Gracias, no quería interrumpir. Justamente a colación de lo que decía Erika sobre el estudio que nos habla de la seguridad de mantener el betabloqueador, es correcto. Retirarlo en casos o escenarios muy particulares, choque cardiogénico o edema agudo de pulmón, pero la estrategia correcta sería mantenerlo. Titularlo a la alza en estos primeros días de hospitalización con una frecuencia cardíaca de 90, al menos en el medio en el que yo trabajo en el instituto, no nos molesta frecuencias menores a 100 en el contexto de descompensación. Como decía, a medida que el paciente se descongestiona, que es justamente esta fase inicial de tratamiento hospitalario, la frecuencia eventualmente bajará. No sé si opinen algo distinto. Yo estoy de acuerdo. Quería preguntarle a Erika y devolviéndonos un poquito al momento del ingreso, ¿cuál fue el criterio de esta señora para entrar en unidad de intensivos? Que La dijiste que fue de cuidado intermedio, sí, de coronarios, fue porque en la placa de tórax había infiltrados bilaterales, un edema intersticial incipiente, y por eso se pasó a monitorización en la unidad de cuidados intermedios. Venía en una fase congestiva. Bueno, sigamos con el caso entonces, Erika María. Bueno, siguiente, Alex. Y aquí empieza la otra pregunta, y es iniciar estos dos medicamentos estando en la unidad intermedia, a pesar de que ya viene mejorando, y no esperar para hacerlo más adelante. Sí, digamos que aquí ya entonces el principio por el cual se cambió el IECA al sacubitril valsartán fue básicamente que la paciente venía con ese tratamiento y aún así se descompensó. Entonces se quiso optimizar el tratamiento y esa fue la razón por la cual se suspendió el enalapril por 36 horas y se inició esa sacubitril a la dosis más baja, pues teniendo en cuenta con el fin de no producir hipotensión arterial. Pero entonces aquí entonces la siguiente pregunta para Walter es, ¿qué opina usted de ese cambio de IECA por sacubitril valsartán? ¿Lo harías en la fase hospitalaria? ¿En qué momento lo harías? ¿Qué precauciones tendríamos que tener? Ok, bueno, siguiendo el curso de la paciente, está claro que un paciente que ingresa congestivo, no en hipoperfundido, sino congestivo, una vez de que ya mantenemos una dosis de diurético endovenoso estable, casi ya podríamos decir 24 horas previos a lo que uno ya puede estar planeando hacer un switch a vía oral, pero ya con como digo, después de haber pasado la parte en donde el paciente recibió sus primeras 24 o 48 horas, una buena dosis de diurético, ha tenido un buen gasto urinario, entonces hay, y si no hay necesidad, obviamente, de inotrópicos ni de vasodilatadores endovenosos, yo puedo hacer el cambio de enalapril a sacubitril valsartán, lo cual me parece bastante acertado, porque definitivamente tenemos evidencia bastante clara, en este caso, por ejemplo, en el paciente hospitalizado, en el estudio Pioneer, el estudio Transition, uno, de que es seguro, dos, de que es eficaz, me ayuda a disminuir biomarcadores como el péptido natriurético, dos, me ha demostrado disminución de rehospitalizaciones, sobre todo en esa fase vulnerable. Y tercero, simplemente hay que tener cuestiones de seguridad, verificar que mi función renal, mi tasa de filtrado esté por encima de 30, que es lo que te dicen las recomendaciones, y que mi potasio sérico esté por debajo
de 5, digamos, si quiero tener un tema de mucho mayor seguridad. Además, el sacubitril/valsartán tiene otros beneficios muy interesantes en cuanto a remodelado y también con una actividad de disminución de carga arrítmica muy importante, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Quizás eso sería en resumen lo que podría aportar. Eh, Gina, y por ejemplo, cambiar el enalapril por otro IECA o por un ARA2 en vez de cambiarlo por un ARNI, ¿qué pensarías? En ese sentido, ya tenemos una incuestionable superioridad en términos de reducción de progresión de la enfermedad, como mencionaba ahora Walter. Lógicamente, el perfil de seguridad también se ha visto. Hay mejoría tanto en capacidad de esfuerzo como en síntomas, reducción de rehospitalizaciones, y la gran mayoría de las guías tanto a nivel europeo y americano, así como guías locales, la gran mayoría lo ponen como preferente sobre el uso de enalapril. Es muy importante lo que resaltaba Erika con el periodo de lavado que debe hacerse de la medicación, y pues para pegarnos un poco más como el protocolo de Pioneer y del Transition, pues en esos pacientes idealmente ya deberíamos tener el diurético por vía oral, ya el paciente descongestionado. Sin embargo, es muy importante que en nuestros entornos, especialmente en Latinoamérica, tenemos que aprovechar mucho la hospitalización para avanzar en la optimización de las terapias. Entonces, muchas veces cuando tenemos pues una buena experiencia y seguridad con estos fármacos, también pues podemos ser muy proactivos e incluso, como sucedió en este caso, empezar de una forma dinámica a modificar la terapia desde cuidado intensivo. Gracias, Gina. Amada, ¿usted qué piensa con respecto al inicio de los ISGLT12 en esta fase, en este paciente? Pues justamente es una interrogante que muchos médicos tienen cuando tenemos pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, descompensados. Y mientras más pronto, mejor. El estudio EMPULSE nos dijo que es seguro, ¿no? Iniciarlo después de las primeras 24 horas y dentro de los primeros 5 días de que el paciente se hospitaliza por un cuadro de descompensación. Y me parece una estrategia totalmente adecuada y benéfica para el paciente. Como coincido con Gina, tal vez nos estaría faltando en qué punto de volemia está nuestra paciente ahora, porque esto también da cierta seguridad en relación al inicio de todos los medicamentos, ¿no? Pero indudablemente es una medida que hay que hacer, por supuesto. Ok. Bueno, con respecto, Alexander, con respecto a los antialdosterónicos, ¿qué podemos hablar sobre eso? ¿Se continúan, se suspenden? ¿Qué opinas de continuar la espironolactona en esa paciente? Bueno, en este caso en particular hay que continuar, digo, no nos han dado todavía ningún dato de una creatinina, un potasio después de las 48 horas ya de descongestión, así que en ese caso sí es importante pues saber que la única situación en la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta retirar este medicamento es que tengamos un aumento de la tasa de filtración con una elevación transitoria, y digo de esta manera porque casi tanto el sacubitril como la espironolactona y los ISGLT2 van a hacer transitoriamente una pequeña elevación de la creatinina porque es parte de el mecanismo de acción de todos ellos, pero si el potasio se eleva, tú has mencionado que tenía 5, pues si el potasio se eleva a un número que requiera disminuir la dosis de la espironolactona, es importante reconocer que estos son digamos, los parámetros de laboratorios que tenemos que tener en cuenta para poder definir si necesita o no una reducción o suspensión de la espironolactona, que es probablemente uno de los tabúes que tenemos en el diario trabajo, de quitar la espironolactona porque el potasio empieza a elevarse. Pero es importante saber cuáles son los parámetros, y eso está muy descrito en las guías de manejo, de que la espironolactona se puede reducir a la mitad
si el potasio no está tan elevado, la creatinina no está elevada, pero si ya existe uno que se llama un empeoramiento de la función renal, sí definitivamente hay que retirarlo y esperar que nuevamente recupere función renal para después más adelante. El tema aquí es, me imagino que más adelante es 3 días, 7 días, una semana, 3 semanas, eso va a depender de cada quien, pero para eso vamos a discutirlo más adelante. Y creo que también quieren conversar Amadita y Walter. ¿Qué otra opinión tienen? Bueno, Amada, por favor. sí, cuando vino esta ola de evidencia previo a la publicación de las guías europeas de falla cardíaca, donde se proponían varias estrategias de inicio del tratamiento o de los 4 pilares de tratamiento de falla cardíaca, se nos proponían estas fases, hacerlo en 3 fases, el doctor McMurray. Sin embargo, no sé si ustedes coincidan conmigo, en el caso de que tenemos paciente congestivo y que iniciamos esta fase de descongestión con dosis altas de diurético, generalmente intravenoso, al menos en mi hospital, la estrategia de ahí poner antagonistas del receptor mineralocorticoide nos gusta mucho, sobre todo en pacientes que los hacemos orinar muchísimo y les baja el potasio, y justo en estos pacientes dilatados con fracción de eyección muy baja, para reducir el riesgo de arritmias ventriculares, utilizamos mucho la asociación diurético de asa con espironolactona. Esa es como la estrategia muy habitual en esta fase de descongestión, que me parece que coincide un poco con el cuadro clínico del caso que nos presentan. Sin embargo, coincido con Alex Romero que nos gustaría saber si hubiese ya una creatinina o niveles de potasio para un poco normar la conducta inicial, ¿no? Walter. Quizás lo que quería aportar y un poco recalcar es no tenerle miedo en cuanto a la espironolactona y la posibilidad de que desarrollen hipotensión. Existe a veces mucho temor en cuanto a espironolactona, en cuanto a ISGLT2, de que me pueden reducir las presiones y por eso a veces uno se mantiene demasiado conservador. Sí puede ser para el caso del sacubitril/valsartán o para el YECA o el ARA en general, ¿no? Sobre todo en pacientes cuando las sistólicas están justitas en 100 o por debajo de 100, pero que no se convierta en una justificación para que si yo tengo un 100 de sistólica, 105 de sistólica, tenga miedo con la esplenolactona. Preocupémonos en el caso de los antialdosterónicos en cuanto a lo que es la función renal, en cuanto a lo que es el potasio, y como dijo Amada, si bien es cierto, deberíamos en lo posible tener un paciente en un rango de potasio que se dé como mínimo de 3.5 e incluso hasta 4.5, ni muy bajo ni muy alto. Muy bajo nos puede dar, para cualquiera de los dos extremos, hay casi como una curva J, y para cualquiera de los dos lados, incrementa la mortalidad y la posibilidad de eventos arrítmicos en el paciente. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces, Erika María, y digamos que con respecto a sacubitril/valsartán y los SGLT2 en la fase aguda, pues hay bastante evidencia en los últimos años. ¿Qué podemos presentar con respecto a esa evidencia, Erika María? Sí, claro, Alex, y justamente lo hablaba la doctora Amada, ¿cierto? Y es justamente el primer estudio grande que tuvimos fue el SOLOIS, en el cual entonces utilizamos la sotaglifosina en esos pacientes que tenían empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y vimos cómo estos pacientes entonces se aleatorizaban a recibir sotaglifosina en ese periodo agudo versus placebo. Y los resultados que teníamos entonces en los resultados en el endpoint primario, que era muerte cardiovascular o hospitalizaciones por cualquier causa. Y claramente fue consistente que el utilizar la sotaglifosina tendría o reducía más las tasas de hospitalización y de mortalidad. Y si íbamos a mirar qué tan seguro era exactamente igual de seguro que al grupo placebo. Bueno, y Erika María, y con respecto a sacubitril/valsartán, iniciarlo como tan rápido, siempre, ya lo mencionaba algunos de los colegas acá en los panelistas, el temor también con respecto a la hipotensión arterial, ¿cómo se podría manejar eso o qué muestra la evidencia en los estudios?
Mira que es muy importante y lo mencionaba el doctor Walter, en el cual con el estudio Pioneer lo que eran pacientes que estaban en esta fase aguda, que ya estuvieran hemodinámicamente estable, que no requirieran aumento del diurético y que no tuvieran o tuvieran más de 6 horas sin uso de inotropía o vasopresor, en los cuales entonces se le autorizaban a recibir sacubitril valsartán o versus enalapril y se hacía la titulación semanal dependiendo las presiones arteriales. ¿Cuáles fueron los resultados? Siguiente. Claramente el NT-proBNP tuvo un cambio significativo y mucho más rápido desde la primera semana cuando se le iniciaba sacubitril valsartán en este paciente desde la fase aguda versus enalapril. Es tan así, siguiente, que la relación fue de 46% versus 25% en enalapril. Siguiente. Pero toda buena acción puede tener su consecuencia y alguien puede decir lo que tú acabas de decir, ah, bueno, sí, le bajaste el NT-proBNP, probablemente sí, se hospitaliza menos, pero ¿cómo está la presión arterial? ¿Qué encontramos entonces en cuanto a efectos secundarios? Siguiente, o efectos adversos. Y claramente no hubo diferencia entre iniciarle sacubitril valsartán y enalapril como evento adverso. Siguiente. Así que sí, como conclusión del estudio Pioneer, definitivamente iniciarle sacubitril valsartán a los pacientes en una fase aguda, en una descompensación aguda, traía mejores resultados, más beneficios que iniciarle enalapril. Bueno, y ya nuestra paciente entonces está completamente desematizada, ya no tiene edemas, no tiene congestión, la presión arterial 105/65, la frecuencia cardíaca de 70, se le retira el diurético, ya no hay nada de congestión, y también se plantea entonces siguiente, titularle el sacubitril valsartán a 100 miligramos cada 12 horas. Siguiente. Pero alguien llegó y dijo, no, espere, ¿cómo así? La están titulando demasiado rápido. Le hicieron el cambio, le titularon el beta bloqueador, le aumentaron, ahora me le van a hacer también titulación. ¿Por qué no lo esperamos y lo hacemos en la consulta externa? Y entonces lo que se decidió en ese momento fue entonces darle salida, ¿cierto? A la paciente, siguiente, con sacubitril valsartán 50 miligramos cada 12 horas, más el manejo que estaba instaurado. Siguiente. Entonces, ¿qué piensan ustedes, Gina, por ejemplo, hubieras titulado al sacubitril valsartán o lo hubieras dejado con la dosis de 50 cada 12 horas? ¿Cuál era la tensión que tenía en ese momento? 105/65, 110/65. 105/65, Mm. 70 de Bueno, cardíaco. teniendo una paciente ya descongestionada, asintomática, que tolera la medicación, en particular si es una persona que no sea una adulta muy mayor y con fragilidad, en estos pacientes con una sistólica por encima de 90 sin hipotensión sintomática, que es como a lo que se ajusta a las titulaciones ambulatorias, uno podría hacerlo con seguridad. Algo muy importante es que dentro de todo este modelo transicional, uno de los componentes, pues supongo que lo hablaremos ahorita más adelante, es la parte de la educación intrahospitalaria, donde también pues hay un enfoque muy claro hacia la detección y la tolerancia de alguna manera de los pacientes hacia los efectos adversos iniciales de la medicación, y eso es un punto clave para ver la tolerancia y hacer una titulación rápida. Y otro de los aspectos importantes y componentes fundamentales de ese modelo transicional es la visita posalta temprana, donde nosotros vamos a tener un contacto con el paciente muy cercano y muy próximo en el tiempo para poder ver cuál es la tolerancia de esa titulación. Entonces, cuando contamos con una estructura que permita hacer estos componentes de educación, de una interacción activa con el paciente y una visita posalta temprana, es muy viable hacer titulación rápida porque nos interesa mucho que el paciente al menos se vaya con el 50% de la dosis de los medicamentos que modifican el curso de su enfermedad. Walter, ¿tiene alguna otra opinión? No, totalmente de acuerdo con Gina. Ojalá
digamos, Colombia en eso es muy potente y creo que muchos de nuestros países se están apuntando también a poder tener clínicas de falla cardíaca, porque definitivamente estos pacientes que se hospitalizan siendo vistos por un grupo multidisciplinario, por gente especializada, para que justamente ellos puedan cumplir ese objetivo. O sea, nosotros quisiéramos que todos los pacientes no solamente estén con la cuádruple terapia, sino que puedan llegar a las máximas dosis tolerables. Para eso no es posible tener una inercia en cuanto a la terapia del paciente, ¿no? Tú no vas a saber cuál va a ser la máxima dosis tolerable si por lo menos no lo intentas. Y para eso también se requiere un seguimiento estrecho del mismo, ¿no? Entonces, definitivamente, si tengo la oportunidad, luego de haber verificado que mi paciente, digamos, no está teniendo efectos adversos, quizás no habría ningún problema de que este paciente pueda haber salido con la dosis máxima de sacubitril/valsartán. Si no, ya se lo dejamos para la consulta de la clínica de falla. Ok, Y otro entonces, punto, perdón, importante, discúlpame, con respecto a la dosis, es que ella traía una dosis de 10 cada 12 de enalapril, que pues es una dosis que perfectamente hubiera podido hacerse equivalente al sacubitril valsartán 100 cada 12 directamente. De hecho, se empezó con una estrategia más conservadora, teniendo en cuenta que las tensiones eran justitas, que estaba en ese escenario agudo donde otro de los factores es fisiológico y es precisamente pues esa vulnerabilidad del paciente en un viejo antiguamente llamado síndrome de poshospitalización o de toda esta hospitalización, donde también la disfunción renal y muchos factores interactúan para modificar todo ese eje neurohormonal del paciente. Entonces, pues la dosis en ausencia de hipotensión o factores asociados, pues realmente hubiera podido ser incluso directamente la de 100 cada 12. muchas gracias, Gina. Entonces, Erika María, entonces, ¿qué pasó con esa paciente Sí, entonces? no, justamente para recalcar y como conclusión lo que se ha hablado, que es el estudio Transition siguiente, en el cual justamente estos pacientes, cuando se titula desde la hospitalización o muy tempranamente, vemos cómo ese NT-proBNP cae más rápidamente y este cambio obviamente se va a ver reflejado siguiente en las tasas de hospitalización y mortalidad. Iniciándose entonces desde esta fase temprana, cae el NT-proBNP y nuestras tasas de hospitalización son cada vez más Estás desmuteada, Erika. siguiente, Bueno, por favor. ok. Un mes después, esta historia aparece el libro de crónicas de una muerte anunciada. Siguiente, la paciente nuevamente reingresa a hospitalización. ¿Qué fue lo que pasó, Alex? ¿Por qué nuevamente está hospitalizada? Bueno, entonces, esta paciente, como lo han mencionado ya Gina y Walter, lo ideal es que se haya hecho una titulación de sacubitril/valsartán probablemente en la fase hospitalaria y que hubiera sido revisada, valorada en una clínica de insuficiencia cardíaca con una consulta precoz al alta entre los 7 a 10 días, máximo 30 días post-hospitalización. Pero en el caso de nuestra paciente, como ocurre en la mayoría de las situaciones en Latinoamérica, no en todas las ciudades, no en todas las instituciones se cuentan con las clínicas de insuficiencia cardíaca, con médicos entrenados en insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué le pasó a nuestra paciente? Pues básicamente lo que puede pasar todos los días es fue a buscar la consulta médica y resulta que no había consultas para ese día, no había médicos disponibles, la autorización no llegó. El caso fue que nunca la paciente fue valorada posterior a su egreso, continuó con igual tratamiento y ya la paciente pues ingresa nuevamente a la hospitalización. Recordemos que es clave en esos pacientes hacer esa consulta precoz después de la hospitalización, más o menos entre un 30 a un 50% de los pacientes se van a hospitalizar a los 30 días, de ahí que sea tan importante que esos pacientes con insuficiencia cardíaca, una vez egresen,
puedan ser contactados con una clínica de insuficiencia cardíaca y puedan asistir a una cita. Idealmente se mencionan guías que de 7 a 10 días, pero por lo menos en los primeros 30 días, precisamente para evitar ese riesgo de hospitalización que va hasta el 50%. Entonces, nuestra paciente se hospitalizó nuevamente y ¿qué encontramos en la paciente, Erika María? Bueno, la paciente se hospitaliza, ya empieza nuevamente el manejo, se descongestiona y miren los laboratorios que tiene nuestra paciente. Una creatinina de 1.5, un potasio de 5.3, una ferritina de 65, un porcentaje de saturación de transferrina de 18 y una hemoglobina de 13. Aquí entonces es importante ver qué más podíamos hacer, Alex, con esta paciente, qué otras opciones pudiéramos tener. Bueno, entonces, digamos con respecto a la función renal, Amada, ¿tú qué opinas de esa creatina de 1.5? ¿Qué haces con el sacutilvasartán, con espronolactona? ¿Se lo quitas, lo disminuyes, lo suspendes por un tiempo? ¿Te alarma ese valor de 1.5? ¿Qué explicación podríamos tener a ese valor de creatinina? La explicación es que le hemos puesto tratamiento fundacional de falla cardíaca y esto es esperado y la estrategia no debe ser retirar los medicamentos, vigilar. Si ya la tenemos hospitalizada de nuevo, entonces no tendríamos por qué alarmarnos. Tampoco ese potasio es alarmante. Recordemos que cada periodo de hospitalización lo tenemos que utilizar como una oportunidad. Y si el paciente está hospitalizado y tenemos la oportunidad de hacerle laboratorios diario, si está ya no sé si ahora nuevamente está en cuidados intermedios, pues entonces es únicamente vigilancia. Esta rehospitalización es el mundo real y no es deseable que suceda. Sin embargo, como bien decían ustedes, tenemos que ver las estrategias para que estos pacientes después del egreso tengan una visita prioritaria. Las guías son clarísimas, dicen en 2 semanas tienes que volverlo a evaluar con función renal, con potasio y titular los medicamentos que ya le habías puesto, ponerle a lo mejor el que no lograste ponerle, en este paciente tenía todo, pero esta situación no debería de pasar, ¿no? Pero no, en la creatinina y el potasio no sería una razón para reducir las dosis de los medicamentos. Es vigilancia únicamente. Alexander, ¿hay algún nivel de potasio o creatinina que te alarme o que te prenda las alarmas? Es decir, eh, digamos, hay que suspenderlo. Bueno, yo concuerdo con Amadita en el sentido de que he esperado que exista una transición de empeoramiento de la función renal, así que pues volviendo a la hospitalización anterior en el expediente, revisar qué tanto es el porcentaje de este empeoramiento. En cuanto al potasio, yo sí tomaría más en cuenta un valor de corte de 6, ¿sí? Ya eso me da por lo menos un valor de alarma de que algo estaba ocurriendo, ya sea con la espironolactona, para poder tomar la decisión. Pero totalmente de acuerdo, como dice Amada, esto es la vida real. Estos son pacientes que llegan y se rehospitalizan. Nosotros decimos cicladores acá en Panamá, porque precisamente muchas veces estos pacientes, dada la situación, en este caso, pues no tuvo esa consulta de seguimiento temprano, que hubiese sido lo ideal, pero sí llamaría mucho la atención de que esta paciente en menos de 30 días se está rehospitalizando y clínicamente, por lo que veo en las variables, pues no tiene datos de patrón hemodinámico alterado. Entonces hay que buscar siempre, así como decimos, esta oportunidad es buscar si existe alguna otra comorbilidad que esté alterando el estado de esta paciente, puesto que tenga al momento de su admisión, pues tiene los pilares. Sin embargo, aquí me da una opción tal vez de considerar, tomando en cuenta el perfil de hierro, que hay una saturación
un porcentaje de saturación por debajo de 20, por lo tanto, pudiera considerar, en este caso, intentar usar hierro intravenoso. Y la otra situación es que si ya tiene los 4 fantásticos, los 4 fundacionales, considerar un medicamento de segunda línea, entre comillas, porque ya sabemos que esta paciente tuvo una hospitalización bastante reciente. Así que considerar, en el caso de ella, ya que su frecuencia está óptima, de repente utilizar Vericiguat. Ok. Ok. Gina, ¿qué opinas ya lo mencionaba Alexander, ¿qué opinas de esa ferritina, esa alteración de transferrina en esa paciente? ¿Fue adecuado o estuvo bien indicado tomársela en esa hospitalización? ¿Y cómo interpretarías eso y qué conductas tomarías? Sí, es muy importante que ahora las guías y todas las recomendaciones recientes a partir de los últimos ensayos que han visto el valor de la saturación de transferrina, particularmente como un marcador de una comorbilidad que es la deficiencia de hierro, diagnosticada en pacientes con una hospitalización reciente o dentro de una hospitalización, pues nos asegura poder, sobre todo en nuestros entornos, tratar esos pacientes incluso de una vez en ese ingreso. Algo que me parece importante es que esta señora reingresa descompensada y es muy frecuente que los pacientes que tienen agudización de la disfunción renal, pues generalmente tienen un comportamiento recurrente con creatininas elevadas en los periodos nuevamente de congestión. Entonces, yo atribuiría mucho más esa creatinina actual, la que está nuevamente descompensada, y el potencial de reversibilidad, pues bueno, es variable, pero probablemente una vez euvolémica también recupere sus niveles de creatinina y de potasio en los basales. Una vez compensada esta señora nuevamente descongestionada, pues antes de irse debería recibir suplencia con hierro carboximaltosa o derisomaltosado en los países que tienen hierro derisomaltosado para mejorar precisamente esta disminución evidente de los depósitos de hierro, lo cual además en insuficiencia cardíaca y pacientes con FEBI menor de 50% ha demostrado reducir las rehospitalizaciones, además de los beneficios que conocíamos en mejoría en los síntomas, en la capacidad de esfuerzo y en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces es una de las terapias también de optimización antes del alta que es importante resaltar y que se ha incorporado ya dentro de las guías de la mayoría de los países, incluso también a nivel local en América Latina, porque muchas de las guías nuestras ya lo tienen. Con relación a la causa de la descompensación, yo vuelvo un poco a esto porque siempre es muy importante que cuando un paciente ingresa sepamos cuál es un punto o un elemento de mejora. En teoría, esta señora pues ha sido adherente a la medicación, por lo que podemos ver, puede ser que tenga una brecha en el tratamiento no farmacológico y si ella reingresa nuevamente descompensada, pues es posible que necesitemos tal vez dejar una dosis fija de diurético, al menos mientras ella puede encontrar ese equilibrio entre los cambios en los estilos de vida y la medicación que recibe. Y otro punto muy importante que pues no lo hemos comentado, pero que obviamente se hizo, es la parte de la rehabilitación cardíaca, que es otro elemento imprescindible dentro del tratamiento y que pues también nos permite hacer como un acople con esa necesidad de educación y de adherencia, y son herramientas que también favorecen el apego tanto a terapia farmacológica como no farmacológica. Perdón por lo largo. Ginny, No, pero ¿cuántos? yo quería hacerle justamente a Gina una pregunta para que quede totalmente claro en el ambiente, porque alguien puede decir, pero le vas a reponer hierro, pero mira la hemoglobina cómo la tiene. Claro, es una comorbilidad independiente de la anemia que siempre teníamos pues dentro de la visión de medicina interna, sobre todo por nuestra formación, como como una única entidad. Entonces, aún en ausencia de anemia, el beneficio está establecido y la alta prevalencia de la deficiencia de hierro en falla cardíaca nos exige, y por eso las guías lo incorporaron aquí y subieron de categoría esa monitorización, que podamos buscarlo porque se presenta en 1 de cada 2 pacientes con independencia de la fracción de eyección, pero particularmente estudiado para pacientes con FEBI de 50 o menos. Walter, y si yo no tengo carboximaltosa férrica, por ejemplo, ¿puedo utilizar hierro oral?
No, definitivamente no. Si bien es cierto, hay incluso ya hasta un estudio, un ensayo que fue el Astronaut, ¿no? Que demostró que el hierro vía oral no tiene ningún impacto en los pacientes, ¿no? O sea, por múltiples razones, desde su absorción en un paciente con falla cardíaca, por la farmacocinética incluso del mismo hierro oral. Definitivamente tiene que ser hierro endo- Yo no escucho bien a Walter. ¿Soy yo o- No, es Walter. probado el hierro carboximaltosa férrica, que es lo que está en las guías, y a través del Ironman, que es su alternativo endovenoso. En el caso de... No, posiblemente. Sí, ahora sí se cambia. Walter, se está escuchando un poquito como robótica la voz, se pierde un poco. Ahora sí. Sí, ahorita sí, sí, señor. Ok, ok, bueno, disculpen. Eh, Seguramente fue la señal. Bueno, para no hacerla larga, en realidad definitivamente hierro vía oral no, endovenoso, carboximaltosa es lo que tenemos, y hierro sacarato que quizás es la alternativa para muchos de nuestros centros, nuestras realidades. No es lo ideal, no es lo que está en los estudios, no tiene la mejor farmacocinética, es un paciente que tiene que ir muchas veces al hospital para poder tener el mismo efecto y llegar a repletar las reservas de hierro, pero bueno, es la alternativa barata y poco Nuevamente se pierde quizás para... Ok, Amada, ¿hay alguna diferencia entre espironolactona y eplerenone en este grupo de pacientes? No, podríamos utilizar una u otra. Nosotros la elección la hacemos en relación a al acceso. En la medicina pública tenemos acceso a espironolactona y nos dan algunas unidades de eplerenona muy limitadas, pero ¿no? la evidencia que tuvo el estudio RAILS es bastante sólida como para contemplar espironolactona como uno de los pilares de tratamiento. Ok, Alexander, ya la mencionaba Gina, la rehabilitación cardíaca, ¿en qué momento la iniciamos? Yo creo que la debimos haber iniciado en la anterior hospitalización durante su estancia, con un nivel bajo de rehabilitación. Hay diferentes niveles, pero sí, definitivamente coincido con Gina. O sea, es algo que nos parece obvio, pero no lo inculcamos en los pacientes y eso realmente crea inclusive una mejor adherencia en cuanto al uso de los medicamentos, la parte de la rehabilitación. Pero considero yo que eso debió haberse dado en paralelo al momento de darle el alta, ya al menos algunas instrucciones de proporcionalmente uso de la rehabilitación en base a la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya una rehabilitación per se, con una evaluación por parte, no sé si eso podemos intercambiar aquí, pero por lo menos en el hospital donde yo trabajo, pues rehabilitación evalúa por primera vez a los pacientes que antes del alta. Entonces no lo le damos de alta hasta que ya tenga por lo menos una intervención de rehabilitación, por lo menos ya de manera verbal. Ya si este paciente llegó por segunda vez, bueno, con más razón hay que ofrecerle rehabilitación cardíaca como parte de los pilares, ¿de acuerdo? Amada, ¿en qué momento tú pensarías iniciar quelantes de potasio, por ejemplo? Bueno, si en la vigilancia el paciente tuviese potasios por arriba de 6 y estamos en esta fase de titulación, justo para no ir atrás en la titulación, reducir o incluso suspender el ARNI o la espironolactona, ahí tendría lugar darle un aglutinante de potasio.
Ya hay disponibles, incluso alguien en los comentarios lo ha sugerido, y justamente la participación de estos aglutinantes de potasio es evitar ir atrás o retroceder en la titulación de los medicamentos que ya hemos puesto, ¿no? Ok. Bueno, vamos a avanzar en el caso. Entonces, ¿cómo siguió entonces la evolución de la paciente, Erika María? Pues no, definitivamente esta paciente sale de esta hospitalización. Si quieres, dame la siguiente, por favor. Y es una paciente la anterior. Entonces es una paciente que ya sale nuevamente titulada a 200 cada 12 horas. Se le tituló también el beta bloqueador, se le dejó la espironolactona, el inhibidor SGLT2 y se le dejó como opción el ciclosilicato de sodio y circonio, justamente para que si persistía con elevaciones, con una opción que se dejó, para si persistía con niveles de potasio elevados, se le pudiera iniciar a la paciente y no tener la necesidad de disminuir alguno de los medicamentos. Como ustedes lo han dicho claramente, esta paciente en este momento, pues ahí sí se le dejó que iniciara en un programa de falla cardíaca y la rehabilitación cardíaca. La paciente siguiente evoluciona de una forma estable, ya no se ha vuelto a hospitalizar y hace una vida totalmente normal. Así que es importante, siguiente, Alex, romper como todos esos fantasmas que tenemos de iniciar las terapias, de titularlas, de no hacer lo que está contemplado en las guías y rompamos esas sombras para que podamos llegar a un final feliz y a darle la mejor tratamiento a nuestros pacientes para que definitivamente impactemos en esa disminución de la mortalidad en los pacientes con falla cardíaca. Definitivamente el camino es largo, siempre hay que empezar a dar el primer paso y si nosotros queremos buscar resultados diferentes, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Bueno, con esto pues damos finalizado al caso clínico. Vamos a hacer una serie, vamos a mirar en chat, hay una serie de preguntas. Eh, bueno, algunas les hemos ido contestando a medida que va avanzando el caso clínico. Aquí nos mencionaban, por ejemplo, si hay una diferencia entre utilizar, por ejemplo, en esa paciente utilizar nebolol, por ejemplo, en vez de bisoprolol. No sé si Amada encuentra alguna diferencia en perfil de estos dos beta bloqueadores. A ver, nebivolol tiene una evidencia muy reducida, sobre todo en pacientes de edad avanzada con el estudio seniors, y las guías son muy claras y se plantean los 3 representantes que más evidencia han demostrado en reducción de mortalidad, que es carvedilol, bisoprolol y metoprolol succinato, que es la formulación de 95 miligramos, no el metoprolol, al menos que tenemos en la medicina pública en México, que es el de 100 miligramos, que es Tartrato. Entonces, nebivolol yo lo dejaría para un grupo de pacientes muy particular, pacientes a lo mejor que tienen enfermedad arterial periférica o en hombres que se quejan por disfunción eréctil con el uso de los otros beta bloqueadores. Ese sería tal vez el nicho de nebivolol, pero no de primera línea. Alessandra, ¿alguna diferencia en el manejo de la congestión de estos pacientes entre furosemida en bolo o furosemida en infusión intravenosa? Bueno, yo creo que ya el estudio pilar de esa respuesta es el estudio DOSE. El estudio DOSE no logró demostrar una diferencia entre bolo versus infusión. Entonces, para menos práctica usamos bolo. Ok, listo. Otra pregunta es, digamos que a veces una de las causas por las cuales reingresan nuevamente a hospitalizaciones es porque el paciente se va congestivo. Hay congestión subclínica, por ejemplo. Entonces, Walter,
¿cómo podríamos valorar esa parte cómo podríamos decir que este paciente está definitivamente, ya no tiene congestión y que es seguro darle salida? ¿Qué medidas tenemos desde el punto de vista clínico y paraclínico para valorar esa congestión subclínica? Como lo mencioné en mi primera intervención, la evaluación de la congestión es multiparamétrica. No solamente tenemos nuestra clínica, que definitivamente nos ayuda, pero también, por ejemplo, tenemos a los péptidos. Parte de las recomendaciones de las guías es que podamos hacer un dosaje de péptido natriurético previo al alta, ¿no? Y eso nos sirve, porque hay pacientes que pueden salir de alta con 1.000, 1.500 de ProBNP o más. Entonces son pacientes que deben ser vistos de manera mucho más estrecha, un seguimiento mucho más cercano. Deben irse con alguna dosis todavía de diurético, ¿no? Porque de todas maneras tenemos una demanda para mover camas si tenemos un paciente relativamente estable. Tenemos el ecopulmonar hoy en día muy usado por nosotros, en donde podemos ver las líneas B, podemos tener también el Vexus. Así que yo creo que reuniendo en conjunto todas esas variables, podemos tener de alguna medida una visión mucho más certera de que si nuestro paciente todavía sale congestionado y según eso, si es que todavía requiere algo de diurético al momento del alta, ¿no? Ok. Amada, el papel de los péptidos natriuréticos en el seguimiento de esos pacientes, ¿lo utilizan ustedes con respecto al ingreso, luego previo al alta toman algún péptido natriurético? ¿Cómo lo manejan? Sí, intentamos no hacerlo diario porque no es necesario. Tomamos un nivel basal desde que el paciente llega a urgencias con un cuadro de descompensación. Tal vez en pacientes que tienen estancias largas donde no sabemos bien dónde estamos, podríamos tomar otra determinación y desde luego una cuando estamos en esta fase de transición en la preparación del paciente al egreso para evaluar el descenso y asegurarnos que lo hemos hecho bien y que el paciente está listo de forma segura para poder ir a casa. Sí, sí hacemos por lo menos 2 determinaciones, a lo mejor una tercera entre medias. Ok. Gina, el papel del hospital día en estos pacientes, ¿es útil en estos pacientes para manejo, para prevenir una hospitalización o para el control después de una hospitalización? ¿Cuál sería el papel del hospital día? Bueno, uno de los principales es poder tener una sustitución de la hospitalización, es decir, tratar de forma parenteral cuando los pacientes solamente necesitan diuréticos, pues funcionando, como su nombre lo dice, en un horario que es mucho más flexible para los pacientes, para los cuidadores, que le permite al paciente recibir el tratamiento diurético parenteral cada día, irse a su casa. Se permite también la administración del hierro parenteral con total seguridad y pues de una forma precoz en posalta temprana cuando no se pueda o no se haya administrado durante la hospitalización. Y es un espacio en el que además se permite, como habitualmente tiene un stock pequeño de laboratorios, entonces también nos permite hacer titulación. En algunos sitios hace titulación por médico general, por internista o por la enfermera. Incluso esto sucede en muchos países, principalmente europeos, que la enfermera también titula. Entonces, poder tener la facilidad del acceso y la valoración inmediata del potasio y la creatinina también facilita mucho la titulación en un entorno que es diferente a la hospitalización o a la consulta externa con el cardiólogo, que puede tener un acceso mucho menor. Entonces, esta estructura pues permite tratamiento principalmente de descompensación, ferroterapia y en algunos casos, de acuerdo a la población, de inotrópicos en tratamiento paliativo. Alexander, un problema frecuente que encontramos durante la hospitalización, inclusive también durante la consulta externa en esos pacientes con presión de visión reducida, son las presiones arteriales limítrofes, ¿sí? En el límite inferior normal. ¿Cómo podemos manejar esto? O sea, todo paciente que tenga una presión arterial baja, debemos suspender el tratamiento, tenemos que desescalarlo, podemos mantenerlo. ¿Qué otras conductas podríamos tomar en ese caso para manejar ese problema de las presiones arteriales en el límite inferior normal? Sí, realmente es una muy buena pregunta porque hablamos de pacientes que no van a levantar presiones arteriales cuando la fracción es muy baja. Entonces, a veces buscar datos de hipoperfusión que vayan correlacionados con la presión sistólica es un buen dato clínico que ayuda a tomar decisiones de si realmente este paciente lo hemos mantenido en euvolemia o nos hemos también pasado a un estado de ya propiamente de, digamos, de sobredosificación de diuréticos y hemos bajado la volemia.
Entonces, yo diría que hay que individualizar nuestros pacientes. Digo, realmente un paciente con 90, 60, probablemente con una fracción de expulsión de 30, digo, está feliz con esa presión sistólica. Pero si ya tenemos un paciente que está en 80, digo, buscar datos de hipoperfusión en la clínica, o si uno tiene tal vez la posibilidad de poder tener un equipo de ultrasonido a la mano, pues poder ver esa vena cava inferiores, cómo están, un subcostal, a ver si hay un dato de precarga disminuida que pudiese aportar a que ese paciente no está sobredosificado de diurético. Pero este es parte del arte de poder evaluar estos pacientes. Igual, si un paciente llega a la consulta, tiene 80, 60 y uno le está hablando y de repente se desorienta, pues eso también es un dato muy probable que esté también con datos de hipoperfusión. O sea, no es dar solamente mal llenado capilar, que normalmente es lo que más tratamos de buscar, pero también se le puede preguntar al paciente cómo está orinando. Si está orinando muy poco, pues eso puede dar, aunque esté con diuréticos, eso puede darte tal vez un indicio de que estamos teniendo un paciente que su presión arterial se pueda estar debiendo a un tema asociado a la misma titulación del tratamiento que estamos dándole nosotros mismos. Amada, ¿algo más para agregar en ese punto? Sí, a ver, la mayor parte de los estudios que han probado fármacos nos marcan que se incluyeron pacientes con por lo menos sistólicas arriba de 100, pero la realidad, o sea, el mundo real nos ha enseñado que nuestros pacientes, como bien decía Alex, pues andan con a lo mejor sistólicas de 90, de 88 y no necesariamente tienen bajo gasto. A ver, bajo gasto clínico, ¿verdad? O ortostatismo. De las preguntas iniciales que hacemos nosotros en la evaluación de los pacientes crónicos es las presiones arteriales. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Cardioenlace, donde hacemos monitoreo a distancia de los pacientes y los pacientes toman su propia presión todos los días y lo suben a una aplicación. Y el portal nos manda alertas. Cuando detectamos pacientes que tienen las presiones arteriales por debajo de lo que nosotros hemos puesto como límites de seguridad, hacemos llamadas telefónicas a los pacientes y les preguntamos cómo están, si tienen datos de ortostatismo principalmente. Y en aquellos pacientes que vienen y que a lo mejor sí tienen ortostatismo o evidentemente están sobredosificados de diurético o a lo mejor tuvieron diarrea y no se han secado de más, digamos, ahí hacemos el ajuste. Pero la verdad es que en el mundo real, estos límites que tienen los estudios aleatorizados, la verdad es que son límites muy por arriba de lo que nosotros manejamos en la práctica clínica. Creo que la estrategia será, en términos de titulación, ir hacia arriba con determinación, pero también con mucha responsabilidad. Si tenemos la oportunidad de que el paciente monitoree su presión arterial y que no la envíe, muchas veces a través de enfermería, que enfermería, coincido mucho con Gina, hace el 80% de nuestro trabajo, ¿no? En términos de cuidados de los pacientes, sería buenísimo justo en este problema que evidentemente los países de Latinoamérica tenemos, que es la falta de lugares próximos en la agenda, ¿no? Donde tenemos una cantidad enorme de pacientes y pocos lugares para ver consulta. Entonces, en ese sentido, podríamos utilizar justamente el monitoreo en casa y tal vez hacer el chequeo a través de enfermería. Bueno, yo creo que, bueno, hemos respondido casi la gran mayoría de preguntas que están en el chat. Creo que podríamos seguir hablando acá, pero en aras del tiempo, creo que es justo terminar la actividad. Simplemente un mensaje muy puntual de cada uno de ustedes con respecto a este periodo de transición posalta en el paciente con insuficiencia cardíaca. Comenzaría entonces con Gina.
Un tip. Hay que planear el alta del paciente, entonces poder tener una lista de chequeo donde sepamos que se inició la medicación al menos a dosis iniciales, que el paciente está descongestionado, que tiene educación mínima y poder ofrecerle o garantizarle una primera visita al menos posalta temprana y si se puede escribir el objetivo siguiente. Por ejemplo, en la visita posalta temprana titularemos el bisoprolol o el sacubitril o bueno, como para dar esa pauta, ya que uno vio al paciente en la hospitalización y sabe un poco la tendencia que lleva. Amada, Sí, yo como tip les diría, nosotros lo hacemos los jueves, tenemos consulta de protocolo de trasplante y pacientes trasplantados y ahí hacemos visitas prioritarias de los pacientes que han salido de hospitalización y que los queremos ver pronto. Entonces los vemos en 7 días, 10 días o por lo mucho 2 semanas. Entonces, y el resto de la semana es consulta normal, que generalmente está muy saturada. Entonces, pero nos permite el día jueves poner estos pacientes que van saliendo de hospitalización. Es un tip que a nosotros nos ha funcionado para asegurar que vamos a ver de forma temprana al paciente en transición. Walter, Valorar de manera adecuada la congestión antes y previo al alta, que es fundamental. Que el paciente salga en lo posible en cuádruple terapia y que haya un programa educativo sumamente importante guiado por enfermería. Yo diría que esos serían mis tips. muy bien. Alexander, Bueno, yo nada más como tips agregaría que al momento del alta preguntarse ¿por qué no tiene sacubitril/valsartán? ¿Por qué no tiene ISGLT2? ¿Por qué no tiene un beta bloqueador cardioselectivo? ¿Por qué no tiene un antagonista de aldosterona? Porque todo paciente que se hospitaliza mínimo tiene que salir con la cuádruple terapia. Entonces, preguntarnos nosotros como médicos por qué no pudimos hacerlo. Porque esa va a ser la siguiente meta en la siguiente consulta con ese paciente. ok. Erika María, Bueno, no, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que ha sido una discusión terriblemente beneficiosa para nuestros pacientes. Queda totalmente claro el inicio de las terapias, la titulación, no tener miedo, saber que tenemos terapias alternas que nos van a poder dejar que sigamos titulando a nuestros pacientes. Simplemente, Alex, desde el capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, darle las gracias a CIFACA, a cada uno de nuestros panelistas, a ti, al doctor Rosell, por esta bonita oportunidad que podemos trabajar en equipo. Y siempre el capítulo de falla cardíaca de la sociedad está abierto para que sigamos trabajando en pro de la insuficiencia cardíaca de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca en Latinoamérica. bueno, pues muchas gracias, Erika María, también por la buena disposición, por aceptar la invitación de participar desde el capítulo de falla cardíaca o trasplante cardíaco y pulsión pulmonar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Gracias a todos los asistentes, gracias a todos los panelistas. La verdad que fue muy gratificante esta integración latinoamericana en torno a esta entidad tan importante y prevalente como la insuficiencia cardíaca. Esperamos que puedan conectarse a las próximas actividades de CIFACA. Invitarlos al Congreso Interamericano de Falla Cardíaca y Hipertensión Pulmonar en la ciudad de Cartagena en noviembre. Encontrar la información en la página de la CIAC y en la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y nada más, pues hasta una próxima oportunidad, una feliz noche y un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Felicitaciones a todos por la participación, muy interesante y muy completa toda la revisión de todos los aspectos que hicieron, así que todo muy bien. Felicitaciones a cada uno de ustedes por colaborar y participar en esta actividad. Bueno, A Gracias. usted, doctor Buenas Rosell, noches. muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. feliz noche. Nos vemos. Chao. Buenas noches, Chao, hasta luego. chao. Nos vemos en Cartagena.